Acompañarnos. Estamos por hacer lectura, como decíamos al principio, de la aliyá número 7, ya correspondiente al día 7. Nos hemos adelantado durante toda esta semana para no coincidir con lo que es la lectura, con lo que es el estudio de la porción completa de la parashá. Ya estamos en la parashá 17, que se llama Yitro. Nosotros ya terminando las lecturas. Y esta parashá va de Éxodo 18:1 hasta el 20:26. Y hoy la aliyá 7 va desde 20:18 hasta el versículo 26. Y dice así: palabra del Eterno. Y todo el pueblo veía los truenos y los relámpagos y el sonido del shofar y el monte que humeaba, y todo el pueblo atemorizado se mantuvo lejos. Y dijeron a Moshe: habla tú con nosotros, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Y dijo Moshe al pueblo: no temáis, pues para probaros ha venido Elohim, a fin de que el temor a él esté ante vosotros, de modo que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo de pie a lo lejos, mientras Moshe se acercaba a la densa nube, allí donde estaba Elohim. Y Yod-Heh-Vav-Hei dijo a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde los cielos. De mí no haréis dioses de plata, ni os fabricaréis dioses de oro. Para mí harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tu rebaño y tu ganado. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces altar de piedras, no lo construirás con piedra labrada, pues al alzar sobre él tu cincel ha sido profanado. Y no harás gradas a mi altar, no sea que al subir se descubra tu desnudez. Amén. Amén. Ahí terminaría lo que es la lectura de la séptima aliyá de esta parashá Yitro. Antes de comenzar, ¿no es cierto?, a hacer un pequeño análisis sobre esta última aliyá, vamos a hacer lectura de Mateo, porque recordemos que ayer habíamos ya escuchado lo que es la aliyá 6, donde el Eterno les estaba mencionando, pronunciando los mandamientos al pueblo. Exactamente, y vemos que siempre, diríamos, dentro de las distintas denominaciones, religión y todo, la mayoría de las que se trata en el tema de los evangélicos o las religiones más nuevas, hablan siempre de dos mandamientos que dijo Yeshua, y en eso se basan como que la Torá, lo que es el Antiguo Testamento, ya está abolido, ya no es uno de los fundamentos, ¿no es cierto?, de que no debemos cumplir ya los mandamientos que se le iba a dar a la casa de Israel, a los hijos de Israel, estaban en el monte Sinaí. Y entonces vamos a ver un poquito, porque encontramos algunas diferencias en algunas versiones y nos gustaría leérsela, porque tiene mucho sentido. En Mateo 22 del 34 al 40 nos dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces nos llamó la atención, en la versión Reina Valera utiliza la palabra depende, pero sin embargo en otras versiones justamente encontramos en la palabra hispanoamericana, que es una versión un poco más nueva, calculo yo,
dice en el 40, en estos 2 mandamientos se resume toda la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Entonces, esta diferencia se la queríamos discernir, porque cuando Yeshua vino y dio estos 2 mandamientos a los fariseos, a los intérpretes de la ley, los intérpretes de la ley querían tenderle una trampa, a ver qué decía nuestro don Yeshua en cuanto a eso. Pero sin embargo, él mismo lo explica y lo deja bien claro, que estos 2 mandamientos que él pronuncia son resumen de las leyes que encontramos en la Torá. No es nada distinto, no es algo nuevo que él venía a decir, sino es algo que ya estaba escrito, pero él lo resumía de esa manera. Shalom, hermanita Marcela. Y algo muy importante que con respecto a lo que estaba mencionando Marcelo, es que al decir resumir, no quiere decir que estaba cambiando y estaba dejando 2 mandamientos. Y vemos que estos intérpretes de la ley en aquel momento no dijeron nada en contra de Yeshua. O sea, aceptaron esto que dijo Yeshua, porque Yeshua no estaba aboliendo o solamente dejando 2 mandamientos y sacando los demás. No estaba haciendo eso Yeshua, sino que estaba explicando que en estos 2 mandamientos se explicaban todos los otros mandamientos. O sea, si cumplíamos con todos los mandamientos, con la Torá y los profetas, estábamos cumpliendo esos 2 mandamientos. Miren lo que dice. Eso era lo que estaba explicando Yeshua. Y los intérpretes de la ley actual, porque son intérpretes actuales, son los que están diciendo que Yeshua dijo otra cosa. Están diciendo que Yeshua dejó 2 mandamientos y que el resto los abolió, cosa que no fue así. Amén. Sí. Claro, no, diríamos lo que dice, porque esta misma historia se relaciona y lo encontramos en Marcos, ¿no es cierto? En Marcos, en el versículo 12, en el capítulo 12, del versículo 28 al 34, encontramos esta misma historia. Pero Marco, en este caso, narra un poco más de lo que dice en Mateo, ¿no es cierto? Porque no queda solamente ahí en esa interpretación, sino que dice, entonces, que es en el 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Elohim y no hay otro fuera de él? Y él, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Elohim. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces vemos cómo el fariseo humildemente en ese momento se dio cuenta y aceptó lo que Yeshua le estaba diciendo, y Yeshua a su vez lo glorifica, le dice, mira, estás bien, no estás mal encaminado. Entonces siempre que recibimos alguna reprensión, algún comentario, alguna cosa, lo leemos, lo escudriñamos, lo recibimos humildemente y lo escudriñamos y vemos realmente qué es lo que dice la palabra. Por eso, digamos, tenemos que ser humildes. Amén. Bien, ahora sí comenzamos con la Aliyah 7. A los que estaban preguntando qué estábamos haciendo, lectura de la Aliyah 7, que se encuentra en Éxodo 20 y va desde el versículo 18 al 26. Amén. Bueno, ya habíamos hecho la lectura completa. Recordemos que ayer, cuando explicábamos cada uno de los mandamientos que el Eterno les estaba pronunciando enfáticamente, porque así lo menciona la palabra, al pueblo, es decir, de una manera firme o con voz firme,
que se estaba refiriendo al pueblo, no a modo de enojo, sino de explicarles y demostrar su soberanía sobre ellos, sobre su pueblo, y que Él es el creador, ¿no es cierto?, de todas las cosas. De hecho, ya se los había mostrado cuando los sacó de la tierra de Egipto. Pero, ¿qué sucede? Así como ayer escudriñábamos cada uno de los mandamientos y también nos sentíamos confrontados con la palabra, el pueblo también se sintió así en ese momento. ¿Y por qué digo esto? Porque el pueblo tuvo temor y no quiso escuchar más. Prefirieron que Moshe siga escuchándolo al Eterno. Ellos tenían temor de morir. Ellos le iban a creer a Moshe todo lo que el Eterno le diga. Depositaban su confianza en él porque ellos tenían temor de morir. Si ya se sentían confrontados, y más el temor al escuchar la voz del Eterno, no quisieron escuchar más. Pensaban que iban a morir por todas estas cosas que el Eterno les estaba pronunciando, y también es porque también nos confronta, porque la palabra nos confronta. Ayer cuando algunas hermanitas escuchaban, nos decían justamente eso: no voy a poder dormir con cada una de las explicaciones de cada uno de los mandamientos. Y así nos pasó cuando descubrimos cada uno de sus mandamientos y la profundidad que tiene, y cuando Yeshua más nos confronta en el Sermón del Monte, y que los hace más profundo aún a los mandamientos, cuando comprendemos por medio de la explicación de él, más nos confronta la palabra. Entonces es por esto que el pueblo ya no quiso escuchar más, y entonces manda a Moshe. Pero que les dice Moshe, le dijo al pueblo: no temáis, porque esto que estaba haciendo el Eterno y lo que estaba haciendo el pueblo también estaba bien de parte de ellos, porque es lo que tenemos que hacer, tener temor del Eterno. ¿Y para qué? Para que no caigamos en transgresión, para que no pequemos. Y es lo que les dijo, lo que le pronunció Moshe al pueblo: no teman, porque Elohim vino a fin que el temor esté ante ellos, a que ellos sientan el temor por él, entonces que comiencen a guardar sus mandamientos. Y es lo que hacemos cada vez que enseñamos su palabra. Cada vez que venimos y ministramos la palabra del Eterno, el Eterno nos habla por medio de cada uno de los ministros de su ley, de su Torah. Entonces nos confronta, nos va enseñando y nos va haciendo tener temor de Elohim, para que podamos guardar sus mandamientos. Amén. Y para que no andemos en transgresión, para que no andemos en pecado. Amén. Luego nos menciona algo muy importante, y quiero que lo busques en la Reina Valera, porque justamente hace unos días comentaban y decían que Jehová pertenecía a la oscuridad. Así nos habían puesto en los comentarios, y es porque porque leen la traducción de la Reina Valera, y vamos a leerlo en Éxodo 20:21. Amén. Éxodo 20:21. Sí. Entonces el pueblo... No está bien. Éxodo 20. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moshe se acercó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Y ahí dice, en el 22 dice: y Jehová dijo a Moisés. Entonces por estos versículos dicen que Jehová pertenece a la oscuridad. Pero eso es porque es esa traducción. Pero si buscamos en la interlineal la palabra oscuridad, o cómo realmente está escrito ahí, vamos a ver que nos dice que Jehová pertenece a la oscuridad. Por ejemplo, en esta versión que yo tengo, la BTX, la cuarta edición, nos dice: y el pueblo se mantuvo de pie a lo lejos mientras Moshe se acercaba
a la densa nube, no dice oscuridad, dice a la densa nube, y allí donde estaba Elohim. Y luego dice, y Yud-Heh-Vav-Heh dijo a Moshe. Entonces veamos que no dice que pertenece a la oscuridad, sino que se acercó a la densa nube. De hecho, justamente traía está bien, es una ilustración, ¿no es cierto? Es un dibujito, pero es algo más o menos similar. Se acercó a una densa nube. No quiere decir que Elohim o que el Todopoderoso pertenece a la oscuridad, sino era una densa nube, a una nube espesa, dice en otras versiones, en otras traducciones. No es que estaba en oscuridad, no es que el Eterno pertenece a la oscuridad, no dice eso. Habla como si estuviese ahí. Sí, a veces siento que me hubiese gustado estar ahí. Exactamente. Bien, dice, luego les pronuncia, ¿no es cierto? Algo muy importante, vamos a volver a leer, ya lo habíamos leído, pero vamos a volver a leer. Y algo muy importante que mencionábamos ayer hablábamos de la idolatría, que es el primer mandamiento que les da, y que le dice que no tengan otros dioses aparte de él, y luego acá lo vuelve a aclarar. ¿Y por qué será que el Eterno lo aclara? Porque ya conocía, ya sabía, él ya conocía los corazones de ellos, sabía, él los sacó de la tierra de Egipto. Ellos habían vivido 400 años ahí en esclavitud, pero viendo cómo ese pueblo idólatra se hacía dioses, se fabricaba dioses y creían y se iban tras esos dioses. Si bien ellos eran apartados y no creían en estos dioses, pero ellos conocían de todas esas deidades. Entonces es por esto que el Eterno se los vuelve a remarcar, para que ellos no vayan a caer en lo mismo. ¿Y qué es lo que les dice? Vamos a ir al versículo 23. Dice, de mí no haréis dioses de plata, ni os fabricaréis dioses de oro. Vean lo que les está diciendo. Dice, para mí harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tu rebaño, tu ganado, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre. Recordemos que ahora hemos conocido el verdadero nombre del Eterno. Ahora se ha recordado el nombre del Eterno. ¿Y por qué? Porque Él lo ha permitido. Dice, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, donde estemos, donde hayamos recordado el nombre del Eterno, ahí tenemos que ofrecer nuestros holocaustos. No me estoy refiriendo a que vayamos a matar un animalito, a sacrificar un animalito, porque eso ya lo hizo Yeshua, ¿no es cierto? Ya cumplió con eso del sacrificio. Pero nuestros holocaustos, nuestras ofrendas somos nosotros. ¿A qué modo? Nuestras ofrendas de labio. De hecho lo explica en el Nuevo Testamento, se explica muy bien, y en Salmos también. Amén. ¿Y qué les dice luego? Y si me haces altar de piedras, no lo construirás con piedra labrada. Ahora lo vamos a leer en otras versiones. Pues al alzar sobre él tu cincel, ha sido profanado. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a leerlo en los Targum. Exactamente, en el Targum de Jonathan, en el 22 dice, pero si hicieras un altar de piedra a mi nombre, no las edificarás esculpidas, porque si alzas el hierro del que está hecha la espada sobre la piedra, la profanarás. Y después en el de Jerusalén dice, pero si haces un altar de piedra a mi nombre, no lo edificarás con esculturas, porque la espada es de hierro. Si trabajas con hierro sobre él, lo profanarás. Amén. ¿A qué se está refiriendo el Eterno con esto? A que no tallaran en piedras imágenes sobre él. De hecho, ya les había dicho que no se construyeran imágenes, que no se hicieran imágenes de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo, no se hicieran imágenes, no se hicieran ídolos. Y acá les está explicando que no hagan ídolos de él, que no hagan ídolos del Eterno,
es decir, que no hagan ídolos del Creador, que no tallen piedras. ¿Por qué? Porque el pueblo de Egipto hacía estas cosas. El pueblo de Egipto tallaba en piedra a sus dioses, en piedra, en madera, en oro, con plata. Hacían dioses, y no hay nada diferente a lo que sucede hoy en día. ¿Qué hace una conocida religión en la actualidad? Justamente se hace eso, se hace estatuas del Mesías, se hace estatuas de las vírgenes, estatuas de los santos, las labran en piedra, en yeso, en madera, en oro, en plata. Nada diferente a lo que estaba sucediendo en aquel momento. De hecho, la palabra misma nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y no solamente me estoy refiriendo al catolicismo, sino hay otras culturas que también lo hacen. También hacen este tipo de idolatría. Y es por esto que el Eterno les estaba diciendo que no levantaran cincel sobre o espada, dicen en los Targum dice espada o hierro sobre las piedras, para que no tallaran esto. Para que no hagan esculturas. Es muy corto. Es más, hay muchos inclusive que defienden y dicen nosotros no hacemos idolatría, nosotros recordamos y veneramos a esos santos. Y wow, diríamos, ¿qué diferencia hay entre venerar y tomarlos como ídolos? Es lo mismo, no hay diferencias. Cambian el nombre, cambian la palabra nomás para decir, pero nosotros lo hacemos como nosotros queremos. Pero sin embargo la Escritura es muy clara. ¿Es lo que el Eterno quiere de nosotros? No. De hecho, algo muy importante, dice Luis en los comentarios, mejor llevarlo en el corazón que en un elemento. Exactamente, es lo que el Eterno quiere que hagamos, ¿no es cierto? Que nosotros somos el templo. Amén. Entonces quiere que así en nuestro mente, cuerpo y alma. Amén. Que es ese conjunto es en hebreo es nefesh, es decir, somos un conjunto, ¿no es cierto?, de tanto espíritu como cuerpo. Entonces eso es nefesh, es alma. Eso es lo que el Eterno quiere que hagamos con nuestro templo, que habite Él en nuestro templo. Y no en esculturas, no en amuletos, no en cosas, ¿no es cierto?, como se lo hacen en cadenitas de oro, de plata, se lo cuelgan. La verdad que todo ese tipo de cosas que el Eterno prohibió es justamente lo que ha hecho el catolicismo. ¿Y cómo hizo eso? Sacando ese mandamiento. Ellos sacaron el mandamiento, este mandamiento, y para que les quedara bien dividieron otro mandamiento para poder completar los 10 mandamientos. ¿Esto estaba permitido en las Escrituras? Por supuesto que no. Vemos que en Deuteronomio nos dice que no debemos ni agregar ni quitar a la palabra, a la Escritura. Entonces vemos cómo Él ya nos estaba prohibiendo, porque Él ya nos conoce. Él sabe cómo íbamos a actuar, sabe cómo somos nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente. Él es el que escudriña los corazones, la mente, que de hecho también se nos ha confundido mucho, porque no es que el corazón tenga un sentimiento aparte, sino es todo en nuestra mente. Se nos ha creado una idea de que en la mente tenemos un pensamiento y el corazón como otro pensamiento aparte, y la verdad que no. Es nuestra mente la que maquina todo el tiempo. Amén. Entonces es por eso que dice la Escritura que Él escudriña nuestra mente. Amén, porque es nuestra mente la que nos hace pecar, es nuestra mente la que nos hace ir por caminos correctos o por caminos desviados.
Amén. Vamos a leer el último versículo en otras traducciones, que es en los Targum, cuando nos dice: y no harás gradas a mi altar, no sea que al subir se descubra tu desnudez. ¿A qué se está? Bueno, es bastante claro esto, porque se está refiriendo a que cuando se construía el altar no quede a una altura o incómodo al subir, para que no se vea, ¿no es cierto?, su desnudez, dice acá en esta versión, pero en el Targum... Vamos a ver, en el Targum de Jonathan nos dice: y vosotros los sacerdotes que estáis para ministrar delante de mí, no subiréis a mi altar por gradas, sino por puentes inclinados, para que no se vea tu vergüenza. No subirás a mi altar por gradas, sino por puentes inclinados, para que no se vea tu vergüenza. Y en el de Ónkelos, en el de Jerusalén, también vosotros los sacerdotes e hijos de Aarón que estáis y ministráis junto a mi altar, no subiréis por gradas a mi altar, no sea que vuestra vergüenza sea revelada sobre él. Entonces, vemos cómo considera la desnudez como la vergüenza. Recordemos, las vestiduras de ellos de todos modos eran largas, pero se estaba refiriendo, porque abajo de las túnicas usaban también ropa. El tema es que no se viera parte de la pierna, porque eso ya era considerado la desnudez o vergüenza. En esta versión dice desnudez, pero lo menciona como vergüenza. Pero bueno, depende, por ejemplo, de esta versión. Si nos vamos a la interpretación en hebreo, seguramente lo dice así como en los Targum. Amén. Amén, hermanitos. Bueno, no sé si esto... No. Bueno, hasta aquí llegaría esta última aliyá, la aliyá 7. Espero que les sea de bendición.